¿Tiene la autoconciencia un fundamento lingüístico? Ernest Tugendhat y la Escuela de Heidelberg. Un ensayo de Luis López de Lizaga, Universidad de Zaragoza. Resumen. La aclaración de la estructura de la autoconciencia es crucial en el debate entre los partidarios del giro lingüístico y los defensores de la filosofía de la conciencia, pues si quedase probado que la autoconciencia tiene un fundamento lingüístico, el lenguaje se infiltraría hasta la raíz misma de la subjetividad. Teniendo presente esta pregunta fundamental, este artículo examina la polémica entre Ernest Tugendhat y los autores de la Escuela de Heidelberg, Dieter Heinrich y Manfred Frank. Tugendhat concibe la autoconciencia como un fenómeno esencialmente lingüístico, mientras que la Escuela de Heidelberg detecta en la teoría de Tugendhat las dificultades de la concepción clásica de la autoconciencia como reflexión. Tras estudiar los argumentos de una y otra parte, el artículo concluye señalando la asimetría de ambos enfoques e indica brevemente las tareas que debería resolver una teoría alternativa, la distinción de diversos niveles de autoconciencia y la aclaración de la relación entre el nivel prelingüístico y el nivel conceptual. Durante algún tiempo parecía evidente que el giro lingüístico en filosofía se había consumado y era irreversible. Parecía probado que la conciencia no es fundamento último de la constitución del mundo ni de nuestro conocimiento de él, porque todas sus operaciones se realizan con medios lingüísticos. Esta era la premisa básica de un nuevo paradigma filosófico que fue abriéndose paso a lo largo del siglo XX en corrientes tan distantes en otros aspectos como son la hermenéutica alemana, la filosofía analítica anglosajona o el estructuralismo francés. Para los partidarios de este nuevo paradigma, ignorar el giro lingüístico sería tan estéril como regresar a una ontología prekantiana o precartesiana. Pero hoy esta conclusión parece apresurada porque no existe ningún, aún ni mucho menos, un acuerdo general en torno al alcance y los logros del giro lingüístico. De hecho, los continuadores del paradigma anterior, el paradigma de la filosofía de la conciencia, han llevado a cabo una eficaz contraataque y han intentado mostrar que la reflexión sobre el lenguaje no es capaz de desalojar a la conciencia de su antigua posición. Esta disputa acerca del primado filosófico de la conciencia o del lenguaje está implícita en uno de los debates más interesantes de la filosofía alemana contemporánea referido a la naturaleza de la autoconciencia. En un libro de 1979 titulado Autoconciencia y Autodeterminación, Ernest Tugendhat intentaba mostrar que la autoconciencia tiene un fundamento lingüístico. Somos conscientes de nosotros mismos en la medida en que
somos hablantes de un lenguaje y más en concreto en la medida en que disponemos de la habilidad de emplear correctamente el pronombre yo y los predicados referidos a estados mentales. Tugendhat formula esta teoría como una alternativa a la teoría clásica de la reflexión, pero también en confrontación con la teoría de la subjetividad desarrollada por la llamada Escuela de Heidelberg, compuesta por Dieter Heinrich y sus seguidores, especialmente Manfred Frank. Heinrich se apoya en Fichte para defender la existencia de una ciencia de sí pre-reflexiva y por supuesto también prelingüística. Sin duda, la controversia entre Tugendhat y la escuela de Heidelberg ha producido importantes contribuciones a la teoría de la autoconciencia, pero tiene también interés por una razón más general, puesto que el análisis de la autoconciencia puede considerarse casi como experimentum crucis en la elección entre el paradigma de la filosofía de la conciencia y el giro lingüístico. Si el lenguaje alcanzase incluso al cogito cartesiano, si pudiera probarse que incluso la más fundamental e indudable de nuestras certezas depende de nuestra competencia lingüística, entonces sería inevitable conceder al lenguaje el primado epistemológico sobre la conciencia. Si el cogito fuese un saber lingüístico, los partidarios del giro lingüístico habrían triunfado sobre los filósofos de la conciencia. Logra la teoría de Tugendhat inclinar definitivamente la balanza a favor del giro lingüístico y contra la filosofía de la conciencia. En las páginas que siguen intentaré mostrar que la respuesta de esta pregunta es negativa. En primer lugar, expondré brevemente las dificultades de la teoría de la reflexión, de la que tanto Tugendhat como la escuela de Heidelberg pretenden distanciarse. A continuación presentaré la teoría lingüística de la autoconciencia relacionándola con algunos aspectos de la filosofía del lenguaje de Tugendhat, en concreto su teoría de los términos singulares segundo y tercero. Posteriormente examinaré las críticas de la escuela de Heidelberg, cuyo objetivo es mostrar que el enfoque de Tugendhat reproduce las dificultades de la teoría de la reflexión tal como sucede en esta teoría. Las formas de autoconciencia basadas en el lenguaje remiten a un sustrato de autoconciencia más fundamental que es tanto prereflexivo como prelingüístico. Estas críticas permiten concluir que Tugendhat proporciona el marco conceptual adecuado para la descripción de las formas más complejas de saber de sí, consistentes en la autoatribución de propiedades mentales, pero que su enfoque es insuficiente para describir todas las formas de autoconciencia. No obstante, finalmente intentaré mostrar también que aceptar alguna forma de autoconciencia prelingüística no nos compromete con una misteriosa intuición inanalizable como la que los autores de la escuela de Heidelberg
hacen valer contra Tugendhat. El resultado de esta polémica sugiere más bien la necesidad de explorar algún otro enfoque teórico que sea capaz de articular distintos niveles de autoconciencia y de aclarar la relación entre los niveles prelingüísticos y los niveles dependientes del lenguaje. Uno de los modos en que tenemos conciencia de nosotros mismos es la reflexión de Locke. Por ejemplo, define como la observación introspectiva de las operaciones internas de nuestra mente. Puedo percibir un objeto, pero también puedo dirigir mi atención sobre mi percepción del objeto, y en este segundo caso llevo a cabo un acto de reflexión que me da noticia no ya o no solo del objeto percibido, sino de mi propio acto de percibirlo. La autoconciencia así concebida es una conciencia intencional cuyo objeto es o bien el propio sujeto que lleva a cabo el acto, o bien otro episodio mental perteneciente al mismo sujeto. Nada parece más obvio e indiscutible que este modelo reflexivo en la descripción de la autoconciencia, y sin embargo en la filosofía contemporánea ha llegado a imponerse la tesis de que la reflexión no es el único modo de autoconciencia, ni tampoco, y esto es más importante, el modo más fundamental. Al contrario, la autoconciencia reflexiva solo es inteligible sobre la base de algún otro género de saber de sí. Dieter Heinrich ha hallado en Fichte los argumentos definitivos contra la teoría de la autoconciencia como reflexión. De acuerdo con Fichte, esta teoría fracasa por un doble motivo: o bien solo alcanza a ofrecer una explicación circular del fenómeno de la autoconciencia, es decir, una explicación que presupone aquello que debería explicar, o bien incurre en un regreso infinito, igualmente incapaz de dar cuenta de la autoconciencia. Comencemos por esta última dificultad. La concepción reflexiva supone que un sujeto inconsciente de sí cobra conciencia de sí mismo mediante un acto de reflexión, pero es dudoso que la autoconciencia pueda explicarse mediante esta superposición de un acto reflexivo sobre un acto previo no reflexivo y no autoconsciente, pues si el acto de reflexión por el que el yo cobra conciencia de sí no es autoconsciente, entonces requiere otro acto de reflexión para hacerse consciente de sí, un acto que a su vez necesitaría otro. Así sucesivamente. Fichte expone esta dificultad del siguiente modo: eres consciente de ti mismo como de aquello de lo que eres consciente. Solo en la medida en que eres consciente de ti mismo como siendo consciente, pero entonces lo que es consciente es a su vez aquello que de lo que se es consciente, y debes hacerte consciente del ser consciente de eso que de lo que eres consciente, y así in infinitum, y así no podrás alcanzar una primera conciencia. La teoría de la reflexión conduce pues a un regreso infinito, pero para Fichte no es esta la única dificultad
a la que se enfrenta esta teoría. También está su carácter circular. En efecto, según la concepción reflexiva, el sujeto que reflexiona sobre sí mismo se descubre a sí mismo como un sujeto, pero esto supone que la subjetividad, el yo o la autoconciencia ya están dados antes del acto de reflexión que, en principio, debería constituirlos, de modo que la autoconciencia no se origina en la reflexión, sino que la precede. Se afirma que tu yo solo surge mediante el regreso de tu pensamiento a sí mismo. En un pequeño rincón de tu alma aparece una objeción. Pienso, pero antes de poder pensar debo ser. O bien, esta otra objeción. Me pienso, regreso a mí mismo, pero lo pensado o aquello a lo que se regresa debe ser antes de ser pensado o de que regrese a ello. A primera vista esta objeción puede parecer artificiosa y no muy convincente, pero su importancia queda más clara si se examina si se examinan algunas implicaciones paradójicas de la concepción reflexiva. Si el sujeto llega a saber de sí mismo por medio de la reflexión,